Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. En esta hora vamos a dar inicio a nuestro servicio, culto familiar. Les invito que abran sus sagradas escrituras en el Salmos 117. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Bien, amados hermanos, vamos a orar. Padre Santo de la gloria, Señor Jesús, en esta hora te pedimos, Señor mi Dios, que nos ayudes, Señor, a entrar, Dios mío, en adoración en esta hora, Padre Santo de la gloria. Oh, gloria a tu nombre, Señor, glorifícate, Señor, con estos cantos, himnos que vamos a entonar, Señor, en esta hora, Padre Santo de la gloria. Señor mi Dios, te ruego que tomes el control de todo tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Así voy a invitar a nuestro pastor que me acompañe. Vamos a entonar estos himnos. Amén, gloria a Dios. El himno 73, 264 y 268. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Gracias, hermano Juan. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Cuando Cristo volverá, pues vendrá
trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pse lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial lugar y que sea pasada lista y está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos con el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca, la obra se sella y que sea pasada lista y está. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
cuando allá sepa ser lista, a mi nombre yo feliz responderé. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé, por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Seguir al Salvador por los valles voy, mientras muchas sombras hay, más seguro estoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará, mi Jesús es la luz, Él me sostendrá. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. Dulce hogar por fe en Jesús, mientras mucho trae almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, mas yo sé, por la fe venceré aquí. Oh, si quiero verle, ver al Salvador, quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar, ya pasó todo afán, todo mi pesar. En las olas del turbión Cristo guardará, mi barquilla guiará hasta el puerto allá. Yo tranquilo puedo estar, mi piloto es Él, es mi rey, tengo fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero verle, ver al Salvador,
Dios, aleluya. Bien, amados hermanos, pues esto ha sido para honra y gloria a nuestro Dios, amados hermanos. En esta hora vamos a orar. Posteriormente vamos a escuchar la palabra del Señor. Padre Santo de la gloria, en esta hora, Señor, te damos las muchas gracias, Señor, porque has permitido, Señor, estar aquí delante de ti, delante de tu presencia, Señor, dedicándote, Señor, himnos, alabanzas, Dios mío. Recíbelos, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor Jesús. Y ha llegado la hora, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Permita, Señor Dios mío, que tu palabra, Señor, entre a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, así vamos a escuchar la palabra del Señor en esta hora que trae a su siervo, nuestro pastor. Que el Señor les bendiga a todos. Amados hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Gracias le damos a nuestro Dios por la vida que nos concede, por la paz, por la salvación. Gracias a Dios, hermanos míos, después que hemos glorificado el nombre de nuestro Dios, también se ha llegado la hora de escuchar la palabra de Dios. Y para ello quiero invitarles a que abran su Biblia, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Vamos a darle lectura, hermanos, del versículo 26 al versículo 33. Vamos a leer la palabra de Dios todos unánimes. Y leemos así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarnos. Alabado sea nuestro Dios. Hermanos, vamos a pedirle a nuestro Dios la dirección de su Espíritu Santo. Y vamos a decirle: Señor, habla mi vida, habla mi corazón. Aleluya. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra. Te alabamos, te exaltamos, Padre, en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Y te rogamos, Padre, en esta hora, que tú pongas palabra en boca de tu siervo. Pon tu palabra en boca de tu siervo, Señor, para que tu siervo pueda hablar solamente tu palabra, Dios mío. Por el poder de tu Espíritu Santo te ruego, Señor, que tú bendigas a tu pueblo a través de este mensaje, Dios mío. Que tu pueblo, Señor, sea edificado. Que tu pueblo, Señor, tus hijos y tus hijas y toda persona a quien pueda llegar este mensaje a su corazón, te ruego, Padre, que les sea de grande bendición para sus vidas. Gracias, Padre mío. Toma el control de mis labios, Señor, y habla, Señor, habla a tu pueblo. Que sea tu Espíritu Santo el que ministre tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea a nuestro Dios, amados hermanos. Hermanos, el tema que vamos a ver hoy es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este es nuestro tema, hermanos míos, y
en este primer punto, hermanos, el propósito de este mensaje es de que todo cristiano, mujeres y hombres, nos armemos de este pensamiento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. Ciertamente, hermanos, la Sagrada Escritura nos dice allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17, dice la palabra de Dios: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. También nos dice la palabra de Dios, hermanos míos, allá en Romanos capítulo 13, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, pues es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, porque por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios y sirven continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Alabado sea nuestro Dios. Hermanos y hermanas, qué hermosa es la palabra de Dios. Aleluya. Y así pues, hermanos, todo cristiano, varón o mujer, debe de obedecer a las autoridades. Y debemos estar pagando nuestros impuestos como nos manda la palabra de Dios. Aleluya. Pero bien, amados hermanos, no se les olvide el tema. Armémonos de este pensamiento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a pasar al segundo punto, amados míos. Y en el segundo punto vamos a ver el poder político y religioso de los hombres. Amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó al mundo, grandes multitudes lo seguían porque veían las señales que hacía. Gloria a Dios. Pero eso le causó envidia a los principales sacerdotes, escribas y fariseos.
y empezaron a perseguir al Señor. Amados hermanos, en el Evangelio de San Juan capítulo 11 nos dice la palabra de Dios. Voy a mencionarles del versículo 1 al versículo 53. Nos habla, amados hermanos, de que el Señor Jesucristo era amigo de Marta, de María y de Lázaro. Ellos tres eran hermanos. Y hermanos, el Señor los visitaba, pero en un tiempo que el Señor andaba lejos de esa aldea, hermanos, enfermó Lázaro y mandaron mensajeros a decirle que Lázaro estaba enfermo, pero el Señor no llegó. Y Lázaro murió y fue sepultado. Pasó un día, 2, 3, 4 días. Y al cuarto día, hermanos, el Señor Jesucristo llegó a la aldea de Betania. Muchos judíos estaban con Marta y María, acompañándolas, doliéndose con ellas y llorando con ellas por la muerte de su hermano Lázaro. Y llegó el Señor Jesucristo y lo llevaron a la tumba de Lázaro. Todos los judíos que acompañaban a Marta y a María y los que venían con el Señor Jesucristo fueron a la tumba de Lázaro, y en presencia de todos ellos, nuestro Señor Jesucristo levantó a Lázaro de la tumba. Lázaro resucitó, amados míos, por el poder de Jesucristo. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que muchos judíos que estaban allí, hermanos, creyeron en el Señor porque vieron cómo el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro. Pero otros fueron a los principales sacerdotes, escribas y fariseos a decirles lo que el Señor había hecho detalle por detalle. Estoy hablando, hermanos, de Juan 11, 45 al 53. Gloria a Dios. Dice, amados hermanos, que los principales sacerdotes reunieron el concilio y se preguntaban: ¿qué haremos? Este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos van a creer en él. Y van a venir los romanos y van a destruir nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, el cual era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y dice Juan, hermanos, que eso no lo dijo de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y dice Juan, y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Gloria a Dios. Y desde entonces, hermanos, desde ese concilio, los principales sacerdotes, escribas y fariseos acordaron matar al Señor Jesucristo. Acordaron matarlo, hermanos. Y buscaban ocasión, buscaban falso testimonio para poder acusarle y entregarle a la muerte. Buscaban testigos falsos que dijeran algo contra Jesús. Por fin vinieron unos testigos falsos que dijeron, amados hermanos, estoy hablando de Mateo capítulo 26, del 59 al 67. Dice, hermanos, que vino un testigo falso que dijo, este hombre dijo, tengo poder para destruir el templo
y reedificarlo en 3 días. Y amados hermanos, cuando el Señor estaba siendo juzgado por el sumo sacerdote, éste le preguntó y le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y el sumo sacerdote le dijo al Señor Jesucristo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo le dijo: tú lo has dicho. Y desde hoy veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus ropas y dijo: ¿qué más necesidad de testigo tenemos? Ha blasfemado, ¿qué les parece? Ellos dijeron: es reo de muerte. Y entonces comenzaron a escupirle el rostro al Señor Jesucristo. Empezaron a darle de puñetazos y a escarnecerlo. Y lo entregaron a la muerte, hermanos. Fue juzgado por Poncio Pilato. Pero la bola de políticos religiosos, hermanos, los principales sacerdotes, convencieron a la multitud del pueblo. Los convencieron para que cuando el gobernador Poncio Pilato les preguntara: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos pidieran que dejara libre a Barrabás y a Jesús lo entregara para ser crucificado. Y hermanos, el Señor Jesucristo fue condenado a muerte. Murió crucificado, amados míos, pero murió voluntariamente, porque dice su palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Gloria al Señor. Estoy hablando del Evangelio de San Juan, capítulo 10. Cristo vive. Amados hermanos, el Señor Jesucristo fue crucificado. Y cuando lo sepultaron, amados hermanos, los principales sacerdotes fueron con el gobernador Poncio Pilatos y le dijeron: Señor, nos acordamos que ese engañador dijo que al tercer día iba a resucitar. Manda pues una guardia para que vigilen el sepulcro hasta el tercer día. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, tomadlos y aseguradlo como sabéis. Cristo vive. Amados hermanos, quiero decirles que el sepulcro lo aseguraron, hermanos. Pusieron una gran piedra y la sellaron, y la guardia vigilando el sepulcro también. Pero dice la palabra de Dios que al tercer día, el día domingo, muy de mañana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro y hubo un gran terremoto, amados hermanos, porque un ángel removió la piedra y se sentó sobre ella. Gloria a Dios. Y dice, amados hermanos, que los guardas quedaron temblando de miedo, quedaron como muertos. Pero el ángel le dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, gloria a Dios. Y les dijo: vean el lugar donde fue puesto. No está ahí. Vayan y den las nuevas a sus discípulos.
Amados hermanos, entre tanto que ellas fueron, unos de los guardas fueron a los principales sacerdotes y les contaron todo por detalle de lo que había sucedido. Entonces los principales sacerdotes otra vez reunieron el concilio, reunieron la bola de políticos religiosos y le dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces acordaron, hermanos, darle mucho dinero a los guardas para que dijeran, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y amados hermanos, así lo hicieron. Le dieron mucho dinero a los guardas. Y los guardas dice que divulgaron ese dicho en Jerusalén. Gloria a Dios. Pero para gloria y honra de Dios, amados hermanos, ni la misma muerte pudo retener al Señor Jesucristo en el sepulcro. El Señor Jesucristo se levantó, el Señor Jesucristo resucitó para gloria y honra de Dios y para salvación nuestra. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Amados míos, dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, estoy hablando de Hechos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo anduvo apareciéndosele a sus discípulos durante 40 días con muchas pruebas indubitables, gloria a Dios. Y les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, hasta que fueran investidos de poder desde lo alto. Después de los 40 días, amados hermanos, a los 40 días los sacó al monte de los olivos, hasta Betania. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Estoy hablando de Hechos 1 del 6 al 12, gloria a Dios. El Señor les respondió, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, amados hermanos, viéndolo ellos, fue alzado arriba y una nube le ocultó de sus ojos. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto, amados hermanos, a estar orando, pidiendo, amados hermanos, pidiendo la llenura, la promesa del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que 10 días después, en el preciso día de la fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos como un viento recio, como un estruendo, amados míos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios. De tal manera, amados hermanos, esto lo podemos ver en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y en el capítulo 3 nos dice la Escritura que sucede el primer milagro. Cuando Pedro y Juan subían a la oración al templo de la Hermosa, como a la hora novena, gloria a Dios, como a las 3 de la tarde, dice, hermanos, que llevaban a la puerta del templo a un cojo de nacimiento de más de 40 años. Cuando Pedro llegó a donde estaba él les rogaba que le diesen una limosna. Y Pedro le dijo, míranos. Él entonces estuvo atento, pensaba que le iban a dar una moneda. Pero Pedro le dijo, ni tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y tomándolo de la mano lo levantó, hermanos, y la tronera de huesitos se afirmaron sus pies y tobillos para gloria y honra de Dios. El hombre empezó a saltar de gozo y entró con ellos saltando y alabando a Dios en el templo.
Aleluya. Pero en el capítulo 4 de los Hechos, amados hermanos, nos dice la Escritura que mientras los apóstoles enseñaban al pueblo, vinieron los principales sacerdotes con los suyos, es decir, la secta de los saduceos, y tomaron a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. Gloria a Dios. Los pusieron en la cárcel, amados hermanos, y reuniendo a los gobernantes y a los ancianos de Israel, y los llevaron al concilio, amados hermanos. Entonces el sumo sacerdote les preguntó: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y les dice: gobernantes y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos pregunta acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, sea notorio a todos ustedes que en el nombre de Jesucristo, este hombre, en el nombre de Jesucristo a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha resucitado y por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria a Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y dice la palabra de Dios, amados míos, que viendo ellos el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y viendo al cojo que había sido sanado allí junto con ellos, no tenían nada que decir. Entonces le dijeron que salieran del concilio. Y ellos conferenciaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más, amenacémosle que de aquí en adelante no hablen más en ese nombre. Cristo vive. Y los volvieron a llamar al concilio y les dijeron, les intimaron que no enseñaran a nadie en el nombre de Jesucristo. Entonces respondieron los apóstoles: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. Y dice, amados hermanos, que se enfurecían y los amenazaron y los soltaron porque no tenían modo de castigarlos, porque le tenían miedo al pueblo, tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Cristo vive. Tenían miedo los principales sacerdotes, escribas y fariseos, porque todo el pueblo glorificaba a Dios por lo que se había hecho, hermanos. Cristo vive y es digno de gloria, de honra y alabanza. Amados hermanos, en el capítulo 5, amados míos, del versículo 12 al versículo 33 dice la palabra de Dios: muchas señales y prodigios eran hechos por la mano de los apóstoles en el pueblo. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. De los demás nadie se atrevía a juntarse con ellos, pero el pueblo los alababa grandemente. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y traían a los enfermos de las ciudades vecinas y a los que estaban atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria al Señor. Cristo vive.
Y nuevamente, amados hermanos, se vuelven a aparecer allí la bola de políticos religiosos. Los sacerdotes, amados hermanos, los principales sacerdotes, escribas, fariseos, Juan y Alejandro y toda la familia de los sumos sacerdotes. Y le echaron mano a los apóstoles. Estoy en el versículo 17, de allí me voy hasta el versículo 33. Amados hermanos, le echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero ¿saben qué, amados míos? En la noche se presentó el ángel del Señor y abriendo las puertas de la cárcel los puso en libertad. Gloria a Dios. Y les dijo: vayan al templo y puestos en pie, enseñen las palabras de esta vida al pueblo, de esta vida eterna. Gloria al Señor. Y ellos, oyendo eso, hermanos, en la mañana se presentaron en el templo y enseñaban al pueblo. Mientras tanto, los principales sacerdotes en la mañana de ese día se preparaban, reunieron el concilio para mandar a traer a Pedro y a Juan de la cárcel y juzgarlos. Entonces mandaron a los alguaciles a traerlos, pero en la cárcel no hallaron a nadie. Gloria al Señor. Y vinieron y dieron aviso y les dijeron: por cierto, la cárcel la hallamos con las puertas cerradas, bien aseguradas, y la guardia en pie, pero a nadie encontramos. Y mientras ellos dudaban en qué había ido a parar aquello, vino uno y les dijo: he aquí, los hombres que pusiste en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Perdón. Entonces, hermanos, el jefe de la guardia con los alguaciles fueron y los trajeron sin violencia, porque tenían miedo de ser apedreados por el pueblo. Cristo vive. Y cuando fueron traídos, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Entonces el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Alabado sea el Señor. Y dice, amados hermanos, que entonces ellos, al oír esto, se enfurecían y querían matarlos. Querían matarlos. Cristo vive. Amados hermanos, que no se olvide, que no se nos olvide, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo vive. Vamos a pasar al punto número 3. Amados míos, dice la palabra de Dios allá en Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Gloria a Dios.
Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esto, porque sobre el alto hay otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Gloria a Dios. Esto quiere decir, amados míos, que si vieres que son oprimidos los pobres y no hay quien les haga justicia, si vieres que se ha corrompido el derecho, que los jueces o los gobernantes han convertido el derecho y que han pervertido la justicia, no te maravilles de esto, porque las cosas no van a quedar así, porque sobre el alto hay uno más alto, vigila uno más alto, vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Así que, amados míos, a ese uno más alto que está por encima de todos los cielos, a ese vamos a obedecer, a ese vamos a sujetarnos. Gloria al Señor. De tal manera, amados míos, que sí vamos a sujetarnos a las autoridades, pero hasta cierto punto. Mientras no nos prohíban predicar el Evangelio de Jesucristo, mientras no nos obliguen a adorar a las imágenes, a los ídolos, mientras no nos obliguen a rendirle culto al emperador, Cristo vive. Gloria al Señor. Y en último de los casos, amados míos, si esto sucediere, a quien debemos obedecer es a Dios. Así como los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria al Señor. Amados hermanos, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 3, nos habla la Escritura de los deportados de Judá a Babilonia. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, fueron llevados cautivos. Y dice la palabra de Dios que había 4 varones. Uno era el profeta Daniel, otro era Ananías, Misael y Azarías, que Nabucodonosor les puso de sobrenombre Sadrach, Mesach y Abednego. Amados hermanos, estos hombres temerosos de Dios se propusieron no contaminarse con los manjares del rey, ni en la idolatría. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 3, amados hermanos, que Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y de 6 codos de anchura, aproximadamente 27 metros de altura y 2 metros 70 centímetros de ancho. Y ya que estaba la estatua bien acabadita, hermanos, fijó la fecha de la dedicación. Y en el día de la dedicación mandó llamar a los gobernadores, sátrapas, tesoreros, capitanes. Los mandó llamar para que vinieran a la fiesta de la dedicación de la estatua. Y, amados hermanos, Nabucodonosor dio la orden. Y el pregonero pregonaba y decía que al escuchar el sonido de los instrumentos de música, todo mundo se postrara ante la estatua de oro que Nabucodonosor había edificado. Gloria a Dios. ¿Y saben qué, amados míos?
Esos varones judíos son el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios es monoteísta. El pueblo de Dios no adora ídolos ni se postra ante los ídolos, porque la palabra de Dios dice allá en Éxodo capítulo 20, del versículo 1 al versículo 4. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Alabado sea el Señor. Estos varones, hermanos, Ananías, Misael y Azarías, que es Sadrach, Mesach y Abednego, no se postraban para adorar la estatua que Nabucodonosor había levantado. Gloria a Dios. ¿Y saben qué, amados míos? Algunos de los caldeos los acusaron maliciosamente. Los acusaron con el rey Nabucodonosor, y este enojado los mandó llamar, los cuales fueron traídos inmediatamente. Y el rey les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no honráis a mis dioses y no os postráis para adorar a la estatua de oro que he levantado? Y Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, muy tranquilos, le respondieron a Nabucodonosor: no hay necesidad que te respondamos acerca de este asunto, oh rey. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, porque Nabucodonosor los había amenazado que si ellos no se postraban ante su estatua, iban a ser echados vivos en el horno de fuego ardiendo. Ellos le dijeron: el Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, rey, también nos librará. Gloria a Dios. Y si no, sepas, oh rey, si nuestro Dios no nos librara, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. Gloria a Dios. Amados hermanos, qué valor, qué fe, qué confianza tenían esos varones en su Dios. Jehová de los ejércitos, a su nombre sea la gloria. Amados hermanos, el rey se encendió en ira y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y, amados hermanos, buscó a hombres vigorosos que tenía en su ejército para que echaran a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Y la orden del rey era apremiante, amados hermanos. El horno estaba muy caliente, de tal manera que esos hombres vigorosos, cuando arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, esos hombres se quemaron y murieron. Pero ¿saben qué, amados míos? Ananías, Misael y Azarías, que es Sadrach, Mesach y Abednego, entraron en el horno, cayeron en el horno de fuego, pero el ángel de Jehová entró con ellos. Gloria al Señor. El ángel de Jehová entró con ellos al horno de fuego, amados hermanos, al horno de fuego ardiendo, y dice la palabra de Dios que ni un cabello de su cabeza se les quemó, ni siquiera sus ropas olía a humo. Gloria a Dios. Cristo vive, amados hermanos, porque dice su palabra: yo honro a los que me honran. El Señor honra a los que le honran. El Señor dice:
No temas porque yo te redimí. Aleluya. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, no te anegará. El pueblo de Dios pasó por el Mar Rojo, hermanos, y pasó en lo seco, gloria a Dios. El pueblo de Dios pasó el Jordán cuando estaba, hermanos, desbordándose de agua. Y pasó en seco. Dios abrió una brecha en el mar y en el Jordán también. Cristo vive. Y dice la palabra de Dios, cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Dios cumple su palabra, amados míos. Dios cumple su palabra con aquellos que le aman. Estos hombres menospreciaron su vida por honrar a Dios, y Dios los libró del horno de fuego ardiente. El fuego no tuvo poder sobre ellos. Por eso es necesario confiar en Dios, amados míos, y es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo vive. Y amados hermanos, quiero decirles que se acercan tiempos difíciles para la iglesia evangélica. Se acercan tiempos difíciles para la iglesia, hermanos. Después de esta pandemia ya nada va a ser igual. Las cosas van a ser diferentes. El Espíritu Santo habló por boca del apóstol San Pablo y dijo: el misterio de la iniquidad ya está en acción. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El nuevo orden mundial, la bestia y la marca de la bestia, el anticristo. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Hay un debate, amados míos, entre los que se dicen ser testigos de Jehová y los cristianos. Los testigos de Jehová dicen que ellos van a vivir para siempre aquí en la tierra. La Escritura dice que los cristianos vamos a vivir con Cristo en el reino de los cielos. Pero, amados hermanos, si es en el reino de los cielos o si es en la tierra, eso no es muy importante. Lo importante es que tú y yo sigamos a Cristo y que seamos fieles hasta la muerte y pasar la eternidad con Cristo en donde sea, si en el cielo o en la tierra. Gloria al Señor. Estar con Cristo es lo mejor. Y también, hermanos, hay un continuo debate entre cristianos y cristianos. Unos dicen que Cristo viene antes de la gran tribulación, otros dicen que viene a la mitad de la gran tribulación, otros dicen que viene después de la gran tribulación. Pero, amados míos, que Cristo venga antes o a la mitad o después de la gran tribulación, eso no es tan importante. Lo importante es, amado mío, que tú y yo sigamos a Cristo y que seamos fieles hasta la muerte y vivir por toda la eternidad con Cristo. Eso es lo que importa, gloria al Señor. Amados hermanos, vienen tiempos difíciles. Y es aquí, amados míos, donde debemos armarnos de este pensamiento. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, dice, amados míos, quiero que lean conmigo. 2 Tesalonicenses capítulo 2, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, del 1 al 12 estoy leyendo, hermanos. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cristo vive, amados hermanos, y la palabra de Dios se cumple y se va a cumplir. Por eso, amado mío, en cada mensaje te digo, tómate fuertemente de la mano de Jesucristo, porque vienen tiempos difíciles. Amado hermano, si has caído de la gracia de Dios, hermano, hermana, restáurate, levántate, acude a la iglesia, pide perdón y restáurate, porque Cristo viene pronto. Hermano, hermana, joven, jovencita, si no te has bautizado, bautízate, porque Cristo viene pronto, prepárate, gloria al Señor. Así que, amados míos, pase lo que pase, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cristo viene. Y por último, amados hermanos, ya para concluir con este mensaje, quiero que vayan a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Cristo vive. Dice, hermanos, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Hermano, hermana, si Cristo viene antes de la gran tribulación, gloria a Dios. Si viene a media tribulación o después de la gran tribulación, gloria a Dios. Esperemos hasta que el Señor venga. Por eso dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad y orad, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán sobre la tierra y de estar en pie delante de la presencia del Hijo del Hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar velando, amados míos. Debemos estar velando que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que vendrá. Gloria al Señor. Pero, amados hermanos, si estamos durmiendo, si no nos preocupamos, tengamos mucho cuidado, amados míos. Cristo viene. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Gloria al Señor. Amados míos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y no se les olvide, es mejor obedecer a Dios, o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es bueno. Él tiene poder sobre el agua y sobre el fuego. Gloria al Señor. Él no nos dejará ni nos desamparará. Gloria al Señor. Démosle gracias a Dios. Bendito Padre Celestial.
Señor Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Mi alma te alaba, Padre mío, te doy gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu santo Hijo Jesucristo, que nos amó y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Padre Celestial, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos consuela, nos da fuerza, nos da poder, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gracias, bendito Dios. Te pido ahora por mis hermanos, por mis hermanas, por toda persona, Padre, que pueda escuchar este mensaje. Que tú, Señor, bendigas a todos, que tú fortalezcas sus corazones, que tú les aumentes la fe, Padre mío, que ellos puedan obedecer a Dios, a ti, Padre Santo, Señor, antes que obedecer a los hombres. Padre eterno, que ellos no teman en nada lo que van a padecer, Señor, Dios Todopoderoso, porque es necesario que seamos probados, pero confiamos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser fieles hasta la muerte. Ayúdanos, Padre, no nos dejes caer de tu gracia, no nos dejes caer en la vergüenza. Sosténnos con tu poder, haznos conforme a tu corazón, Padre mío. Ayúdanos, Señor, a servirte con íntegro corazón todos los días de nuestra vida, Padre. Ayúdanos a todos, a mis hermanos y hermanas, a toda persona, Padre eterno, que oiga esta palabra. Por favor, Dios mío, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre mío. Bendito sea tu nombre desde ahora y para siempre. Y ahora, Padre justo y verdadero, en tus manos encomendamos nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Acuérdate de nosotros cuando vengas en tu reino, Señor. Bendito seas para siempre. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga. Les esperamos a la Escuela Bíblica de Vacaciones que Dios mediante se llevará a cabo del 27 al 31 de julio del 2020, de las 19 a las 20 horas. Por esta misma página en YouTube, Iglesia Betel 318. Dios tiene preparado lo mejor para ti.